Bueno, vamos a comenzar nuestra presentación de hoy. Permítanme que estaba colocando acá la presentación. Hoy comenzamos tema nuevo, que es ya el último de nuestro núcleo. Que es gestión del riesgo. ¿Sí? Pero quisiera saber antes si tienen alguna duda. Profe, yo tengo duda, pues quisiera que nos hablara del taller que hay que presentar el domingo, pero pienso que es mejor ahorita finalizando, porque ahorita entra gente y vuelven y preguntan lo mismo y perdemos mucho tiempo. Perfecto, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Listo. Me gusta eso. Bueno, hago la aclaración. Todavía no he calificado los trabajos que me subieron ayer. Para mañana, que es que hoy tuve reunión todo el día. Pero entonces no se preocupen. Yo les voy a comenzar a hablar entonces del último tema de nuestro núcleo, que es la gestión del riesgo. ¿Cuál es el propósito que nosotros tenemos que tener en cuenta hoy en día? ¿O por qué hablamos de la gestión del riesgo? Porque cuando nosotros estamos hablando del riesgo, que es una cuestión que siempre va a estar afectando de forma directa o indirecta a cualquier tipo de organizaciones, y más a las organizaciones modernas, tenemos que tener en cuenta cuál es, digamos, como esa cuestión conceptual o esos aspectos conceptuales que nos van a permitir a nosotros identificar esos riesgos y que esos riesgos, si nosotros no los sabemos, digamos, cómo trabajar, nos pueden afectar un poco lo que es la misión de la organización. Les voy a hablar un poco de la conceptualización de lo que son los riesgos, porque qué pena que yo a veces me les adelante un poco, pero cuando ustedes estén viendo el núcleo de proyección profesional, independiente si van a hacer mejor a continuar un plan de empresa, ustedes tienen que identificar o tienen que hacer gestión del riesgo para el proyecto que vayan a hacer. Entonces, quiero aprovechar para decirles, si de pronto no queda clara la temática que les voy a explicar y todo eso, ya saben, conmigo no hay ningún problema, no duden en preguntarme sobre eso, ¿sí? Voy a hablar entonces de dos cosas que son fundamentales hoy en día en las organizaciones, y es o generar más bien esa diferenciación que hay entre hablar de lo que es un riesgo y aquello que se genera incertidumbre, ¿cierto? Digamos que cuando nosotros estamos hablando o estamos tratando de definir conceptualmente lo que es un riesgo, tenemos que hablar que los riesgos siempre van a ser, digamos, como una función que va a ser de los resultados y las probabilidades de que algo pueda suceder, ya sea una transformación de un proceso que yo estoy haciendo, ya sea de la generación de un nuevo producto, un nuevo servicio, ya sea, mejor dicho, cualquier acción que yo esté realizando dentro de la organización. ¿A qué me refiero con ese riesgo? Que puede ser que entonces ese riesgo puede ser el resultado positivo o negativo al que yo me voy a enfrentar cuando yo desarrollo una actividad o un proceso, un procedimiento nuevo, ¿cierto? Todo eso va a estar, digamos, como revestido, o todo eso va a estar, digamos, como cubierto por una cosa que se llama incertidumbre. Nosotros constantemente estamos en riesgo y esos riesgos nos generan incertidumbres. ¿Qué son entonces las incertidumbres? Son los temores que nosotros tenemos que enfrentarnos cuando desarrollamos todo un proceso o procedimiento nuevo, ¿cierto? Que posiblemente, hago la aclaración, esas incertidumbres siempre van a estar mediadas por algo que puede llegar a pasar, ya sea positivo o ya sea negativo. Es decir, que yo no sé si esa situación a la que yo me voy a enfrentar va a ser algo bueno o algo malo. Y eso son los riesgos a los que yo tengo que estar enfrentado. Por lo tanto,
Cuando yo hablo de riesgo, siempre me voy a referir también a que va a generarse incertidumbres. Incertidumbres porque yo no sé qué va a pasar. Incertidumbres porque yo no sé si va a ser bueno o va a ser malo. ¿Cuándo voy a encontrar yo el resultado? Cuando ya estoy desarrollando ese tipo de proyecto, ese tipo de programa. Se los voy a dar con los ejemplos, ¿cierto? Cuando ustedes comenzaron a la educación virtual, ustedes asumieron el riesgo que decir, venga, y nosotros será que sí somos, porque como no estamos acostumbrados, como no sabemos qué va a pasar el día de mañana, como yo no sé qué va a pasar con la lotería, porque si supiera qué número va a ganar con toda seguridad, mañana voy y me la compro, ¿cierto? Eso mismo pasó cuando ustedes comenzaron a trabajar, perdón, a trabajar no, sino a estudiar de forma virtual. Ustedes dijeron, me voy a arriesgar a estudiar virtualmente, pero qué incertidumbre me puede generar a mí pensar de que de pronto yo no voy a ser capaz con la matemática, o que me voy a arriesgar porque yo necesito estudiar porque vivo en un municipio alejado, porque los horarios no me dan, digamos, como para movilizarme a una institución física, entonces voy a estudiar virtualmente, pero ese es el riesgo que yo estoy corriendo y la incertidumbre es, ¿será que sí voy a ser capaz con eso? ¿Y será que no voy a ser capaz de con el programa? ¿Cuál es el resultado? Lo que ustedes hoy han visto. Es decir, que el riesgo que ustedes asumieron, la incertidumbre se ha ido disminuyendo un poco. Eso mismo sucede con las organizaciones. Las organizaciones constantemente están asumiendo riesgos. Voy a generar un producto nuevo. Yo no sé si el producto sirva, pero me tengo que arriesgar, ¿cierto? ¿Y cuál es la incertidumbre? Que de pronto los usuarios, los clientes reales o potenciales no quieran asumir o no quieran recibirme o no quieran, digamos, como darse cuenta del valor que trae, supongamos, hago la aclaración, ese producto o ese servicio nuevo que me está generando, ¿cierto? Igual pasa cuando yo voy a realizar, por ejemplo, en la entidad pública, un proyecto nuevo. ¿Cuáles son algunos conceptos básicos que quiero que logremos entender? Yo hablo de riesgos, por eso les decía, ojo, ustedes en el plan de empresa que vayan a hacer, en el plan de mejoramiento que vayan a hacer en el núcleo de proyección profesional como trabajo de grado, ustedes tienen que definir los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos es aquellas probabilidades de que suceda un evento que puede tener un impacto positivo o negativo en los objetivos, ¿cierto? ¿A qué me refiero con eso? Es decir, que ustedes tienen cuando nosotros hablamos de esos riesgos, nosotros tenemos que pensar de las probabilidades o las consecuencias de un evento que vaya a suceder. Se los voy a dar con un ejemplo cuando yo asesoro los trabajos de proyección profesional. Yo siempre le digo, voy a hablar de la temática que casi siempre trabajo yo, gestión humana. Vamos a mejorar el proceso de gestión humana de la empresa Pepito Pérez, ¿cierto? ¿Cuál es el riesgo que nosotros tenemos que enfrentar? Que los directivos no estén de acuerdo con la definición del proceso o el procedimiento que nosotros estamos teniendo para generar o para mejorar el proceso de gestión humana. Ese es un riesgo, ¿cierto? Es un evento, es un impacto que nosotros posiblemente tenemos que identificar que puede ser positivo o negativo y que puede pasar, ¿cierto? Ahora bien, cuando nosotros nos referimos a esa aspectos de qué es gestionar los riesgos, ¿cierto? Cuando yo estoy hablando de gestión del riesgo como tal, yo me estoy refiriendo a esas actividades que debo desarrollar yo para no solo para dirigir, sino para controlar la organización frente a los riesgos. Es decir, esto en palabras castellanas significa qué acciones voy a tomar yo para poder gestionar esas posibilidades de que ese gerente no me vaya, no acepte o no esté de acuerdo con el procedimiento de gestión humana que yo acabo de proponer, ¿cierto? Entonces yo tengo que diseñar una nueva estrategia, yo tengo que mirar qué otros mecanismos voy a utilizar para que sea aceptado dicho proceso o procedimiento, dicha reforma del proceso o procedimiento. Ese por un lado. Dos, nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos a hablar siempre de riesgos internos y externos, que ahorita más adelante les quiero hacer esa referencia. ¿Por qué? Porque constantemente nosotros estamos en riesgo. Las empresas constantemente están en riesgo, riesgos financieros, riesgos naturales, riesgos jurídicos,
riesgos de procesos y procedimientos, etcétera, etcétera. Es por ello, entonces, que muchas empresas comienzan a generar el departamento, dependiendo del tipo de funcionalidad que ellos tienen, un área o un departamento que se denomina gestión de riesgos, ¿cierto? Nosotros inclusive lo vemos en la administración pública. Todas las alcaldías, inclusive la presidencia, tiene que tener el área o digamos, como el departamento encargado de la gestión de riesgos. Fijémonos cuando, por ejemplo, hay un desastre natural. ¿Quiénes son los primeros que llegan? Los directivos o los del área de gestión de riesgos. ¿Qué es lo que está pasando con la represa de Hidroituango? Los que están trabajando o lo que están, digamos, desarrollando los proyectos para que no se vaya a presentar dificultades o problemas mayores son los del área de gestión de riesgo. Y qué pena ahí tan la redundancia. Entonces, ¿qué es gestionar el riesgo? Digamos que son un conjunto de componentes que nos van a proporcionar bases, es decir, conocimientos, para que nosotros podamos sostener o fundamentar de alguna u otra manera aquella organización, ya sea para que nosotros podamos tener elementos suficientes y conocimientos básicos que nos permitan tener no solamente la implementación, digamos, de un nuevo sistema de riesgos, sino también que nosotros podamos hacer un monitoreo constante. Se los voy a dar con otro ejemplo para que vean qué es la gestión del riesgo. Las empresas hoy en día sabemos que por ley están trabajando todo lo que son las áreas de salud y seguridad en el trabajo, ¿cierto? Eso que ellos están haciendo, que las empresas están trabajando con el área de salud y seguridad en el trabajo, eso se llama gestión del riesgo. ¿Por qué? Porque constantemente están monitoreando de que no vayan a presentarse ningún tipo de acciones o acontecimientos que puedan llegar a perjudicar de alguna u otra manera el desarrollo de los procesos dentro de la organización. Y por lo tanto, constantemente cuando yo estoy haciendo esa gestión del riesgo, tengo que ir haciendo un mejoramiento continuo, es decir, una evaluación permanente de los posibles riesgos que yo estoy teniendo para evitar, minimizarlo a lo máximo, para, digamos, de alguna u otra manera, lograr que la misma organización pueda, digamos, sobresalir. ¿Qué sucede esto en un aspecto organizacional o institucional? Por ejemplo, cuando está la caída del dólar o cuando hay alza del dólar, yo tengo que comenzar a mirar cómo esos aspectos del alza del dólar, de la baja del dólar, me podrían afectar a mí y por lo tanto yo tengo que diseñar una gestión de riesgo para minimizar o mitigar un poco dicha situación. Espero que esté siendo claro. Recuerden que si tienen dudas, a mí no me molesta que me pregunten, ¿cierto? Yo acá les traigo 3 ejemplos de por qué es tan importante y por qué es tan fundamental comenzar a gestionar los riesgos, ¿cierto? Y se los voy a leer y me van a disculpar que se los lea textualmente, pero miren esto y les voy a explicar por qué se habla de gestionar riesgos. Vean, en marzo del 2000, una de las plantas de semiconductores de Philips, en Nuevo México, proveedora de los componentes de circuitos electrónicos para Nokia y Ericsson, recordemos que Nokia y Ericsson eran 2 empresas que diseñaban o, digamos, que fabricaban celulares, ¿cierto? Esa fábrica se incendió. Las pérdidas de Ericsson ascendieron a unos 500 millones de dólares, mientras que Nokia supo gestionar el evento en base a un modelo de gestión de riesgos. Es decir, ¿qué estaba proponiendo o qué fue lo que hizo Nokia en su momento? Por eso fue que, digamos, que de alguna u otra manera Ericsson desapareció. Ericsson ya acabó con su mercado. ¿Qué hizo Nokia? Digamos, así yo no sé, así yo no tenga claridad qué riesgo voy a tener. Recuerde que yo ahorita les decía, yo tengo riesgos internos y tengo riesgos externos. Yo no puedo prever cuándo se me va a incendiar a mí la planta. ¿Qué hizo entonces Nokia? Este es un resumen pues de los ejemplos que encontré. ¿Qué hizo Nokia? Según el texto que yo estaba leyendo, Nokia lo que hizo era que tenía asegurada toda su planta, mientras que Ericsson no. Es decir,
eso de asegurar su planta, Nokia lo que estaba haciendo era que estaba gestionando el riesgo. Posiblemente, no estoy queriendo decir con ello que ellos no estaban, digamos, como prevenidos o que no estaban procesando bien sus acciones. Sí, lo estaban haciendo muy bien. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Lo que pasa es que yo no sé, ninguno de ustedes sabe cuándo van a suceder las cosas. Cierto, ustedes pueden ser en estos momentos gerentes de una empresa, pero ustedes no tienen claridad cuándo la empresa puede quebrar o no tienen claridad cuándo la empresa puede sobresalir, ¿cierto? Acuérdense en una cosa, un alcalde jamás va a saber cuándo se le va a caer una montaña, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué acciones voy a desarrollar yo para poder gestionar ese riesgo que posiblemente pueda pasar? Pueda pasar, no estoy diciendo que va a pasar. Cuando nosotros hacemos un crédito hipotecario, lo primero que nosotros nos dice el banco es, muy bien, este es su préstamo, este es su dinero que le estoy prestando a cierto tipo digamos, como de tasa de interés. Lo primero que hago yo como entidad bancaria es, como yo no sé cuántos años va a vivir usted, como yo no sé qué va a pasar usted, yo voy a evitar y voy a tener esa gestión de riesgo, entonces le voy a cobrar hasta un seguro. Ahí estoy gestionando el riesgo. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. ¿Se acuerdan que yo ahorita les dije que cuando yo me enfrento a algo estoy gestionando riesgo y que el riesgo siempre me va a generar incertidumbre? Si yo no le cobro a usted el seguro de vida, posiblemente podría pasar que usted se muere y pierdo yo la deuda. Ahora logran entender por qué las empresas siempre tienen seguros contra incendios, seguros contra terremotos, ese tipo de cosas, porque lo que están haciendo es gestionando riesgos. Si tienen dudas, por favor, díganme, ¿sí? Ahora, tengo otro ejemplo. En el 2001, Hewlett Packard implementó un programa de Procure Risk Management y que actualmente estiman que se ha ahorrado más de 600 millones. ¿Qué es el programa de Procure Risk Management? Es un programa que les permitía a ellos optimizar de alguna u otra manera el procesamiento o el uso de los dispositivos que iban a implementarse dentro de Hewlett Packard. Es decir, estaban gestionando recursos al interior para minimizar de alguna u otra manera la fabricación de sus computadoras. Ahí están gestionando riesgos. Yo voy a desarrollar una mejor computadora, pero yo tengo que mirar de qué manera voy a minimizar posiblemente las dificultades que voy a tener presente. Por eso es que yo las tengo que ir haciendo, ¿cierto? Otra. En septiembre de 1999, un terremoto en Taiwán retrasó la entrega de componentes de computadoras a Estados Unidos en semanas y en casos meses. Al disponer de un modelo de gestión de riesgo, Dell conoció con anticipación el impacto del terremoto de sus proveedores y reaccionó cambiando los precios de sus configuraciones de PC, desviando la demanda hacia modelos que no utilizaban el componente de proveedores afectados por terremoto. Es decir, ¿qué hizo entonces? Mire que Taiwán, después de que iba a pasar el terremoto, eso les iba a perjudicar la comercialización y la exportación, por ejemplo, de sus computadores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por la situación de un riesgo que ellos no previeron y que era imposible que el director o el presidente del Taiwán supiera. Yo no sé, posiblemente, muchachos, no, yo no sé cuándo va a haber un terremoto, ¿cierto? Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Listo, ya tenemos un riesgo. Ahora, no es que yo vaya, o cuando yo hablo de los riesgos, no es que yo solamente, digamos que voy a hacer o a definir el riesgo y ya. No es, usted va a definir riesgo. Dígame qué acciones va a desarrollar usted. Dígame qué componentes o qué estrategias van a hacer ustedes. Por eso sigo insistiendo. Cuando ustedes están haciendo su trabajo de grado, ustedes les van a decir, listo, identifíqueme cuáles son los posibles riesgos que usted va a encontrar o que se pueden presentar con su proceso, su procedimiento, con su proyecto nuevo, ¿cierto? Con su plan de empresa. Ahora dígame usted cómo lo va a combatir, porque no vale, no es suficiente de que yo lo piense si yo no tengo una acción de mejora. ¿Cómo voy a clasificar yo algunos de los riesgos? Yo lo voy a clasificar, por ejemplo, de un riesgo legal. ¿Cuáles son los riesgos que yo estoy teniendo legalmente? Que nosotros sabemos que puede ser que yo no tenga un cumplimiento
de la ley o que no tenga los requisitos suficientes de la ley, o que la legislación es bastante, cambia, digamos, de forma paulatina. Pensemos en esto. Yo hablo de esos riesgos legales porque nosotros no podemos pensar ni podemos asumir que las leyes son eternas o que nunca se va a hacer una transformación o una mejora de dicha ley, ¿cierto? Entonces, constantemente yo estoy en ese riesgo porque posiblemente, esos riesgos a los que yo voy a estar enfrentándome es que yo voy a tener, digamos, esas dificultades. Ay, qué pena. Dificultades, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién de ustedes tenía previsto o tiene previstos que la reforma tributaria que se hizo el año pasado, antepasado, ya ni me acuerdo, les iba a afectar a ustedes, que muchos de ustedes por primera vez tuvieran que pagar, hacer declaración de renta? Posiblemente ustedes no se dieron cuenta. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Ustedes no sabían que la ley de reforma tributaria, que muchas veces nos dijeron, no vamos a hacer reforma tributaria, qué sé yo, y que porque no vamos a generar más impuestos, una cosa que la otra, nosotros teníamos que prever eso, porque la ley no siempre va a ser. ¿Quién nos dice a nosotros que la ley laboral no va a cambiar? ¿Quién nos dice a nosotros que la ley, que las normatividades no van a cambiar? Que inclusive las mismas cuestiones de aranceles no me vayan a afectar a mí, por ejemplo, la importación o exportación. Espero ser claro en lo que estoy diciendo. Otra de las cosas. Uno de los aspectos que yo tengo que tener en cuenta es también un riesgo financiero. ¿Quién me puede garantizar que el dólar siempre va a estar igual? Nadie. Es decir, yo voy a generar, digamos, que el riesgo que nosotros constantemente, ni siquiera la empresa más estable, ni siquiera Almacenes Éxito, muchachos, ni siquiera un Grupo Nutresa, ni siquiera un Ecopetrol, tiene garantía financiera. Es decir, ellos constantemente se están sometidos a un riesgo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que estar generando, digamos, tienen que estar enfocados al cumplimiento de unas políticas o objetivos financieros, pero ellos tienen que tener en cuenta que el cumplimiento de esas políticas o esos objetivos financieros posiblemente les va a derivar a que se presenten dificultades que yo no estoy previendo tampoco. ¿Por qué? Por la caída del dólar, por la subida del dólar, por etcétera, etcétera. Yo no sé si ustedes conocen un poco lo que fue el corralito en el año 2000 en Argentina, que fue cuando los bancos se quebraron. ¿Quién podría pensar que un banco se quebrara? ¿Cierto? Tengo otro riesgo que también lo puedo clasificar desde el punto de vista de producto, que es las características digamos, y especificaciones del bien o servicio que no gusten, que nadie les guste, que no lo quieran, que yo tenga que estar haciendo una reforma, que yo tenga que hacer una inversión y por lo tanto ese producto, ese servicio no generó el impacto que yo podría estar esperando. Si eso no fuera así, con toda seguridad que en todas las casas de nosotros todavía tendríamos el computador, el televisor de esos gordos, tendríamos todavía el Betamax o el VHS. Y con toda seguridad que cuando se creó el VHS y el VHS, se tuvo que estar pensando, tomar el riesgo que la evolución, que iba a ir evolucionando. ¿Quién dice que iPhone, por ejemplo, constantemente no está pensando en esos riesgos que van a tener cuando van a sacar un producto nuevo, cuando van a sacar un iPhone 8, cuando van a sacar un iPhone 9, qué sé yo, ¿cierto? Fíjese que, o cuando ¿quién dice que a Bancolombia, por ejemplo, el servicio que ellos están sacando de ir a hacer más filas eternas por medio de un ficho, eso no se les haya generado a ellos un riesgo? Yo a lo que quiero llegar, muchachos, es que nos demos cuenta que los riesgos son permanentes. Los riesgos son constantes y que nosotros siempre estamos en riesgo y las organizaciones están en riesgo. Hablamos ahora de otro tipo de riesgo que es el proceso, un riesgo de proceso generado por recursos e insumos usados en los procesos. Posiblemente yo estoy haciendo una reforma del proceso o procedimiento y no estoy, digamos, no es el adecuado. Yo estoy asumiendo el riesgo. Posiblemente, sigo insistiendo. Tengamos en cuenta una cosa, cuando ustedes sean gerentes,
independiente, si es financiero, si es de empresa, si es de gestión humana, etcétera, etcétera. Cuando ustedes sean gerentes, ustedes van a trabajar o van a tomar decisiones es a partir de la razón y el conocimiento, no del corazón y mucho menos de una bolita mágica que les van a poner a ustedes ahí en la oficina para que ustedes puedan identificar esos riesgos. Los riesgos tecnológicos, yo no sé qué va a pasar, nosotros no sabemos qué sucede. Fíjense en una cosa, cuando se estaban creando por primera vez los, digamos, como los cajeros electrónicos, que inclusive hoy siglo XXI nos damos cuenta que por más seguridad que tenga la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, constantemente vemos que las están clonando, que las están robando, que las están alterando, ¿cierto? Estamos hablando de un riesgo. Hablamos de la competencia, generar, digamos, las mismas prácticas de competencias que se hagan, perdón, y finalmente, otro de los riesgos, también tenemos ese riesgo de clientes, es decir, que no sabemos si las partes interesadas de ese producto o servicio que yo voy a generar, que yo estoy pretendiendo generar, realmente si va a aceptar o no va a aceptar ese tipo de producto o servicio. A todo esto también tengo que decirles que yo les decía que hablaba de clientes, de riesgos tanto internos como externos. ¿Y por qué hablo de esos riesgos internos y externos? Porque yo tengo que tener en cuenta que yo no voy a tener claridad, por ejemplo, en los riesgos internos, por ejemplo, en la aceptación de un proceso o procedimiento, ¿cierto? En el 2006, una empresa, que acá traigo la fuente, comenzó a realizar una investigación bastante interesante y era comenzar a identificar cuáles eran los principales riesgos a los que se estaban enfrentando o que afectaban directamente a las empresas. Inclusive, y dieron las, digamos, como clasificación de riesgos y los denominaron en tres. Incontrolables significa que ustedes por administradores que sean, por gerentes que sean, ustedes no lo pueden controlar. Parcialmente controlables, es decir, que si bien no los pueden controlar 100%, sí pueden tener, digamos, de alguna u otra manera, desarrollar acciones que les permitan controlar de alguna u otra manera. Y hay riesgos que yo sí puedo controlar a un 100%. Dentro de esos riesgos incontrolables, encontraron que los desastres naturales son los riesgos a los que se someten todas las empresas, desastres naturales con un 35% y ninguna empresa, ninguna puede controlar eso. ¿Quién de ustedes sabe qué empresa puede controlar, digamos, un terremoto? Ese es un riesgo natural y que nadie lo puede saber, nadie lo puede prever. ¿Quién de ustedes sabe qué empresa, por ejemplo, puede controlar de esos riesgos naturales que se venga una montaña? Ninguno, ¿cierto? Escasez de recursos adecuados. ¿Quién nos puede decir que yo puedo controlar, por ejemplo, el uso, qué sé yo, voy a decir cualquier tontería, del agua? Posiblemente se acabe el día de mañana. ¿Cierto? Y eso yo no lo pueden controlar. La inestabilidad geopolítica, es decir, las situaciones políticas yo no las puedo controlar siendo empresario. Y el terrorismo, que es otra de las variables que también encontraron ellos ahí, tampoco es una cuestión que yo lo puedo controlar, que es una cuestión incontrolable, que esa es una responsabilidad de Estado. Y yo estoy hablando de empresa, hago la aclaración para que después no vayan a pensar que es que sí puedo controlarlo. ¿Cierto? Ahora, ¿cuáles son los, dentro de este resultados de investigación, cuáles son los parcialmente controlables? Digamos como el precio del petróleo. ¿Qué hacen los estados? Comienzan a establecer precios, digamos, topes de precios, ¿cierto? Que de alguna u otra manera, medianamente sí pueden ir controlando de cómo puede pasar. Y eso, miren que de alguna u otra manera, pues aunque son controlables, parcialmente controlables, sí afectan, digamos, el desarrollo empresarial. La fluctuación de la moneda, que yo no la puedo controlar de manera total. Las operaciones portuarias, los retrasos aduaneros, esas son cosas que la empresa no puede ni siquiera controlar a un 100%. Y el cambio de preferencias de los clientes tampoco lo sé. ¿Por qué? Porque es que yo no sé, vuelvo a insistir, recuerden ustedes, nosotros gerenciamos siempre, digamos, es con las habilidades, competencias y conocimientos. Yo no puedo, yo no voy a gerenciar con una bolita mágica, porque ojalá yo pudiera gerenciar con una bolita mágica porque me daría cuenta de qué va a pasar el día de mañana, ¿cierto? Pero yo sí tengo
digamos, riesgos que son 100% controlables. ¿Cuáles? El rendimiento de los colaboradores. Yo sí los puedo controlar, puedo desarrollar acciones que me permitan a mí controlar ese rendimiento en esa cadena de suministros. La capacidad o logística que tiene que se puede generar de la empresa, yo lo puedo controlar. Digamos, la precisión o previsión o los procesos de planificación, yo puedo controlar eso. Yo puedo hablar de la planificación de los proveedores, etcétera, etcétera. Fíjense que hay 3 tipos de clasificación de riesgo: incontrolables, que salen de las manos de nosotros; parcialmente controlables, que posiblemente yo sí podría desarrollar alguna que otra acción para controlar; y los controlables es que yo tengo la seguridad de un 100% de que yo sí lo puedo controlar. Yo puedo controlar acciones que estén en mis manos, ¿cierto? ¿Cuáles son los principios que tienen que ver con la gestión del riesgo? Digamos que cuando las empresas comienzan a darle mucho valor, mucha importancia a la gestión del riesgo, lo que están haciendo es que están creando y protegiendo el valor de la organización. ¿Por qué? Porque están viendo el valor que representa para la misma organización como tal. Es, perdón, muchachos, esa garantía de proteger, de proteger todo lo que está al interior de la misma organización. Una buena organización siempre va a gestionar o va a tener la gestión del riesgo como un proceso integral de la misma organización. César, no entendí nada de eso que me acabaste de decir. Es decir, que las organizaciones, todas las organizaciones tienen que estar pensando en el valor que tiene ese control del riesgo a los que estamos sometidos todos los días en cualquier tipo de organizaciones. Entonces, alguien me va a decir: venga, César, ¿y usted cómo sabe de eso si usted trabaja como profesor en una universidad a tiempo completo? Resulta que yo en la universidad también estoy en riesgo constante. ¿Por qué? Porque posiblemente, ojo, nosotros estamos en un riesgo permanente donde no sabemos si las acciones financieras o los aspectos financieros podrían afectar el pago de la matrícula de los estudiantes. Por lo tanto, miren que sí estoy en ese riesgo. ¿Y qué tengo que hacer yo? Desarrollar estrategias para mirar cómo desde las directivas de la universidad nosotros podemos garantizar que el estudiante sea permanente y que no se me vaya a ir, ¿cierto? Los riesgos tienen que ser parte de la toma de decisiones. Digamos que la gestión del riesgo siempre va a ser sistémica. ¿A qué me refiero con sistémico? Que es toda la organización que debe aportar o debe estar orientada hacia toda la línea organizacional, no es solamente para la gerencia. Yo trabajo en el área operativa, yo tengo riesgos y por lo tanto yo tengo que tener, digamos, esa gestión de una manera sistémica, ¿cierto? Está basada en información. Yo no vuelvo a insistir, para yo poder gestionar riesgos, yo tengo que tener claridad sobre qué riesgos es lo que yo puedo estar propenso. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender todo ese contexto donde está la organización. No piensen que ustedes van a diseñar la gestión del riesgo es a partir de qué, a partir de lo que ustedes están creyendo. No, ustedes tienen que entender el contexto organizacional. Se los voy a dar con un ejemplo. Es que César me dijo que existía el riesgo natural, que se me venga en la montaña, y resulta que es que mi empresa queda en un valle. Sí, pero es que la montaña queda a 20.000 kilómetros de ahí, ¿cómo te va a afectar a vos? ¿Cierto? Pero yo sí puedo tener, es a eso a lo que me refiero. Yo defino los riesgos, es cuando entiendo ese contexto en el que estoy. ¿Qué tengo afuera que me puede afectar a mí? ¿Cierto? Los riesgos son adaptables. Es decir, dependiendo del contexto, pero sigo insistiendo, hay que conocer muy bien el contexto en el que nosotros estamos. Tiene en cuenta factores tanto humanos como culturales. Eh, digamos que los riesgos son transparentes y que nos puede afectar absolutamente a todos, ¿cierto? Todo esto, la norma ISO 31000 del 2009, que es la norma que habla sobre la gestión del riesgo, nos dice que las organizaciones o nos establece un proceso
de la gestión del riesgo que se desarrolla en cualquier tipo de organización pública, privada, de servicios o productora. Lo primero que yo tengo que hacer es establecer el contexto donde está mi empresa. Ojo, no todos los riesgos van a estar igual en todas las empresas. Uy, César, no entendí eso. Por favor, explíqueme. Vea, no todos los riesgos que yo voy a sufrir en una empresa tiene que ser, o voy a decir que es igual en todas las empresas. Eso no es cierto. Y si yo les llegara a decir que eso es cierto, les estoy mintiendo. Eso no es cierto, muchachos. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque no todos los contextos van a ser igual. La Universidad CEIPA no está en el mismo contexto de la Universidad X donde yo trabajo tiempo completo. Por lo tanto, muchachos, el riesgo al que yo estoy sometido en la Universidad X que trabajo no es el mismo riesgo que cuando yo voy al CEIPA. Tengámoslo en cuenta. Y el CEIPA no establece esos mismos riesgos. ¿Por qué? Porque el CEIPA tiene que entender esos contextos que se está teniendo. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Estoy siendo claro con lo que quiero con esa parte de la gestión del riesgo. Bueno, el silencio otorga, dice mi abuelita. Cuando yo ya establezco esos riesgos, muchachos, yo lo que tengo que hacer es evaluarlos. A cuáles son los posibles riesgos a los que yo me puedo enfrentar, pero sigo insistiendo que yo ya tenga esa claridad, ese contexto en el que yo estoy. Porque yo ya lo evalúo, entonces yo ya los identifico y yo ya los analizo. Comienzo a analizar esos riesgos a los que yo puedo estar ahí metido. Los evalúo y finalmente desarrollo las estrategias para mitigar, no estoy o para prevenir los riesgos a los que puedo estar propenso. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, chicos, que yo los puedo ir analizando, ojo, conocer el contexto, evaluar el riesgo, identificar ese riesgo, analizar ese riesgo, evaluar el riesgo y desarrollar estrategias de riesgo. Y eso me va a permitir que yo constantemente esté haciendo un monitoreo. Pero para yo poder lograr ese contexto, identificar ese riesgo, analizar ese riesgo, evaluar ese riesgo y generar un buen tratamiento del riesgo, es obligación que yo pueda tener claridad de una buena comunicación y una consulta permanente al interior de la organización, según nos lo propone la norma ISO 31000. ¿A qué me refiero yo con entender esa zona de riesgo desde el aspecto de establecer el contexto? El contexto estratégico, muchachos. Yo tengo que entender y tener claridad de ese contexto estratégico, de dónde está inmersa la organización, es decir, ese contexto donde está ubicada la organización, del contexto de la gestión del riesgo. Es decir, no es lo mismo una empresa que está ubicada en medio de una montaña, aquellas que están alejadas. Es decir, la gestión del riesgo puede ser diferente. Qué pena, voy a hacer un paréntesis y pido mil disculpas por lo que voy a decir. No es lo mismo, no era lo mismo. Más bien lo voy a decir así para no meter las patas. No era lo mismo tener una empresa hasta hace algunos años atrás en la Comuna 13, que sabemos que tenemos una gestión de riesgo, digamos, de orden público, a tenerlo, qué sé yo, en el poblado. Que si bien siempre las dos están en riesgo, pero recordemos que estar en la Comuna 13 hace algunos años era más peligroso que tener una empresa en el poblado. A eso es a lo que me refiero. Inclusive hasta la misma estructura de la organización, yo tengo que entender ese contexto. ¿Sí? ¿Por qué? Les explico. Porque si yo tengo dentro de mi estructura de la organización, supongamos, muchas actividades donde son fuera de la empresa, yo tengo que entender ese contexto al que estoy sometiendo a mis colaboradores. Entonces,
fíjese en la importancia que juega el conocer también esos riesgos de esa definición de estructura. ¿Cómo identifico yo entonces esos riesgos? Vea, generalmente cuando uno está identificando riesgos o identificando riesgos al interior de las empresas, yo tengo que tener una lista de chequeo de cuáles son los riesgos constantes a los que yo estoy sometido en las empresas, ¿cierto? ¿Y cuál es esa fase de riesgo? Primero, ¿qué es lo que me puede causar? Debido a una causa puede generarse un riesgo y con lo conllevará a un efecto. Uy, venga, entonces les explico eso. Mire, ¿cuál es la causa que yo puedo tener o que yo puedo encontrar al interior? Que la falta de formación de personal en una empresa me puede llevar como riesgo a que a que los colaboradores no tengan un mejor desarrollo en el proceso y los procedimientos. ¿Y qué me va a llevar eso? ¿A qué efecto voy a tener? Que se me retrase toda la producción. ¿Sí queda claro ese ejemplo que les acabo de dar? Es decir, yo tengo que entender las causas. ¿Cuáles son las causas? Que la falta de capacitación me va a llevar a un riesgo que es la mano de obra o la mejora en la producción y que la producción y que el efecto que voy a tener es la falta de, digamos, de la falta de producción, de mercadeo o de ventas que se puede generar. Fijémonos todos esos elementos como de alguna u otra manera me van a hablar de esa gestión de riesgo. ¿Cierto? Espero que haya quedado claro. Si no queda claro, muchachos, por favor, ahorita me dicen o aprovechen y me dicen ya. Ahora, venga, César, ¿y cómo podemos nosotros identificar un riesgo? Acuérdense que yo les decía, vea, uno puede definir un formato de riesgo, ¿cierto? Un formato para identificar riesgos. Y ahorita les voy a mostrar una cosa más que en el trabajo de grado ustedes lo tienen que hacer porque se los van a pedir. De una vez les digo, yo inclusive les piden estos formatos de riesgo. Yo puedo establecer un formato de riesgo donde voy a tener cuál es ese factor de riesgo. ¿Se acuerdan que yo les dije acá cuáles son los factores? Es decir, cuáles son las causas que me pueden llevar a ese riesgo. ¿Ese riesgo es interno o externo? ¿Cierto? ¿Cuál es ese riesgo que yo voy a tener? Descríbamelo. ¿Y cuáles son las posibles consecuencias? Riesgo, causa, riesgo y efecto. Riesgo, factor de riesgo interno, humano, ¿cierto? Es un riesgo interno. ¿Cuál es el riesgo? La falta de producción, la falta de comercialización, ¿cierto? ¿Cuál es la descripción? La falta de capacitación de los colaboradores y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Cómo hago yo entonces para que tengamos en cuenta? Cuando yo desarrollo un riesgo, yo tengo que comenzar a hacer un análisis de los riesgos. El objetivo es que mirar cuáles son los riesgos que son aceptables, es decir, que son de menor impacto y suministrar obviamente información suficiente que me permita que hacer una buena evaluación y desarrollar estrategias para un buen tratamiento, ¿cierto? Por eso, los riesgos generalmente yo los establezco en 3, ¿cierto? Probabilidad de riesgo, nivel de riesgo y descripción. La probabilidad de riesgo yo le voy a dar una categoría donde voy a decir que es baja, es decir, posiblemente puede pasar, pero es muy remota la idea que que pase. Por ejemplo, el riesgo que tengo yo es que se quiebre Bancolombia. Es un riesgo que va a pasar, pero eso es improbable, ¿cierto? Eso es muy difícil que pase. Entonces yo le voy a decir, el valor de probabilidad va a ser 1. El nivel de probabilidad va a ser bajo. ¿Por qué? Porque eso puede ser muy raro que llegue a pasar. ¿Cuál es la descripción? Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales, qué sé yo, que se quiebre toda la economía del país y eso es muy difícil, ¿cierto? Yo puedo darle un valor 2 a que sea un riesgo medio, que sea posible, que haya un terremoto en Medellín.
La probabilidad que pase puede ser 2. El nivel de probabilidad puede ser bajo, posible, pero yo no estoy completamente seguro de ello, ¿cierto? Es posible que ocurra alguna vez, porque recuerden que yo no sé, yo no tengo previsto cuándo van a pasar las situaciones, pero cuando yo analizo los riesgos, yo voy a tener que el valor de probabilidad de un riesgo va a ser 3, y es casi cierto. Por ejemplo, el alza del dólar. La descripción es que se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias. ¿A qué me refiero con eso? De que nosotros sabemos que el dólar en este momento es bastante volátil y que yo no sé si eso que posiblemente eso va a pasar. Venga, y entonces, ¿para qué me sirve esto? Obviamente yo puedo dar otras 3, ¿cierto? Que el impacto que yo voy a darle a ese análisis de riesgo puede ser impacto 5, 10 y 20. Leve, moderado y catastrófico. Cuando yo le doy leve es que las pérdidas pueden ser insignificativas, ¿cierto? Moderado, pérdidas considerables y catastróficas, pérdidas enormes. Todo eso que les acabo de explicar del análisis de la probabilidad y del impacto, yo lo llevo en una gráfica como esta. Si el análisis que yo estoy haciendo voy a encontrar un análisis de donde la probabilidad es muy alta y el impacto es catastrófico, fíjense, 20 por 3, 60, la matriz de riesgo siempre va a estar pintada así, rojo, naranja, verde, oiga, tan daltónico yo, rojo, naranja, amarillo, un amarillo más clarito y verde. Si la probabilidad es alta y el impacto es alto o catastrófico, yo voy a tener una zona que es inaceptable. Es decir, que a ese riesgo es donde yo tengo que darle mayor importancia. ¿Por qué? Porque está en zona roja, porque es el mayor valor. Y así sucesivamente es que comienzo yo a hacer ese análisis. ¿Qué es lo ideal? Que la probabilidad de los riesgos sean bajos y que el impacto sea leve. Y esto es lo que hacen las empresas cuando están haciendo los riesgos. Ahora, se los voy a, no sé, la verdad nunca me he tomado el atrevimiento de preguntarles en qué trabajan, pero posiblemente cuando algunos de ustedes trabajan, qué sé yo, voy a decir, Claudia trabaja en una aseguradora. Claudia, para asegurarme a mí, por ejemplo, o para asegurar mi carro, ella debe hacer un análisis de riesgo. ¿Qué probabilidades tengo yo que yo me choque? Porque acuérdese que ella tiene que tener en cuenta esos riesgos. Entonces ella debe hacer un análisis como este, probabilidad y el impacto. La probabilidad de que yo me choque puede ser muy baja y el impacto va a ser leve. Entonces sí, César, yo sí te puedo asegurar. Pero cuando, es más, fíjese cuando una persona se va a pasar de EPS, las probabilidades o el análisis que hacen de los riesgos son bastante altas. O cuando se va a comprar un seguro de vida, no, es que usted ya tiene 90 años. La probabilidad de que usted viva es muy baja, es alta. Que usted muera rápido, perdón, es alta, un valor 3. Y el impacto va a ser negativo. Con toda seguridad que una persona de 90 años, la aseguradora le va a decir, no, qué pena, yo a usted no lo voy a asegurar porque usted está más allá que acá, posiblemente. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es una zona de riesgo. ¿Sí? Generalmente, fíjese cómo se analiza este análisis de riesgo. Yo comienzo a generar acá, dentro de esta matriz, formato de análisis de riesgo, las probabilidades y a cuál de ellos yo le voy a dar más prioridad, si al A, al B o al C, dependiendo cómo yo lo esté haciendo, ¿cierto? Y de eso se trata la gestión de riesgo. Comenzar a analizar cada uno de ellos y comenzar a dar prioridades para que en esas prioridades sea el desarrollo, la gestión de los proyectos que me permitan disminuir por completo todo lo que tiene que ver con esa gestión de riesgos. Acá traigo un ejemplo también de un análisis. ¿Cuándo voy a hacer yo ese análisis de esos riesgos? Por ejemplo,
Aceptar, apropiado cuando el impacto de riesgo es mínimo o insignificante y supera las medidas financieras o de otro tipo. Por ejemplo, gestión de riesgo usando un tratamiento existente. Cuando yo, por ejemplo, voy a comercializar un producto y sé que el alza del dólar es volátil, que fluctúa todos los días, pero entonces yo tengo un margen de, digamos, como unos márgenes de los precios, donde yo sé que es aceptable esos riesgos a los que yo voy a estar, digamos, sometidos. Constantemente yo tengo que estar evitando que los impactos de los riesgos me puedan ser inaceptables y que me puedan perjudicar, ¿cierto? Yo constantemente tengo que estar reduciendo las probabilidades de que mis riesgos pasen. Recuerden que ustedes, vuelvo y les insisto, recuerden que ustedes en sus trabajos de grado, ustedes deben de hacer gestión de riesgo, porque ustedes no saben cómo puede, digamos, cómo va a reaccionar el mercado frente a ese asunto, ¿cierto? Y finalmente nosotros tenemos que estar haciendo constantemente un monitoreo y revisión. Es decir, las empresas que realmente se preocupan o que hoy en día se están preocupando por la gestión de riesgo, constantemente están mirando o están dando una revisión de los constantes riesgos a los que están. Por eso vuelvo a insistir, las entidades públicas tienen el área o el departamento o la Secretaría de Gestión de Riesgo. ¿Por qué? Porque tienen que estar verificando de que no vayan a presentarse problemáticas que yo posiblemente como gerente pude evitar y que por negligencia posiblemente, por falta de conocimiento posiblemente o por alguna u otra razón, yo no las gestioné. Entonces, por eso tenemos que estar haciendo ese monitoreo constante y que obviamente yo tengo que estar eh, desarrollando permanentemente esas acciones sobre ese plan de tratamiento del riesgo y tengo que, no significa que porque yo ya identifique unos riesgos, yo no voy a tener más riesgos. No, eso es mentiras. Yo constantemente estoy en riesgos, todo el tiempo estoy en riesgos y obviamente cuando yo estoy haciendo esa gestión de riesgos, yo tengo que estar haciendo un cumplimiento permanente y constante de esa gestión de riesgos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna observación? ¿Queda claro? Tenemos estos 10 minutos que nos quedan para poder resolver las preguntas que tienen muchachos de este tema, porque ya les voy a poner la plataforma antes de que me digan, sí, es que tengo una duda del trabajo. ¿Tienen dudas sobre lo que es la gestión del riesgo? Yo no, profe. Ok, listo. Por acá me dice, para mí está bien claro. Listo, Lady. Listo, sin dudas. Ahora, voy a resolverles las dudas que tenían sobre el trabajo que van a hacer. Dice, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, desarrolla la matriz de riesgos que se encuentra en el área de recursos. Van a ingresar a la plataforma. En el área de recursos del cuarto objeto de aprendizaje, van a elaborar ese mapa de riesgos que está ahí, que lo van a encontrar en color. ¿Ya lo hallaron? ¿Ya fueron al área de recursos y encontraron el formato que les digo, el mapa de riesgo? Sí, profe, yo sí lo cogí desde ayer lo miré. Ok, listo. Para la solución planteada en el trabajo de aplicación, es decir, van a llevar el trabajo de aplicación a esa matriz de riesgo y es que van a identificar tanto riesgos internos como externos. Ojo, les recuerdo, que valga la redundancia, recuerden que en el cuarto objeto de aprendizaje, en recursos también les puse la cartilla o van a encontrar la cartilla de profesor Juan Gonzalo de gestión integral y en el quinto objeto de aprendizaje que antes tenía este núcleo, se habla de riesgos.
Y ahí está todo lo que les acabé de explicar hoy. ¿También lo han visto en la cartilla? Yo no, profe. La verdad, no, eso no lo he mirado. Bueno, eso les va a servir mucho. Cojan esa guía o esa cartilla de Gogollo y de Juan Andrés, que fueron los autores de esa cartilla. Y en el quinto objeto de aprendizaje de ellos se habla de la matriz, se habla de lo que son los riesgos, todo lo que les acabo de explicar, y también les va a servir para el examen. Cojan eso. ¿Van a hacer qué? Cogen el trabajo de aplicación y van a identificar los riesgos que ustedes puedan tener, pueden ser internos o externos, y lo van a desarrollar o lo van a aplicar en la matriz que bajaron. Profe, cuántos hay que hacer? 15. ¿Cómo, amor? ¿Cuántos riesgos debemos de presentar? No, trata de identificar algunos riesgos. No te voy a poner límites. Ah, listo, profe. Pero trata de identificarlos. ¿Y qué es lo que me van a entregar entonces? La matriz en Excel. Ajá. Van a entregarme ese archivo de Excel que vendría a ser la hoja 1, que es la matriz de riesgo, ¿cierto? Y la hoja 2, que es el mapa de color de riesgo. Sí, soy claro. Esta actividad es súper sencilla. Cojan esa matriz e identifiquen riesgos. ¿Cuáles son los posibles riesgos? Te hago esa aclaración hermosa. Recuerda que los riesgos no siempre son iguales. Coges tu trabajo de aplicación y dime, ve, estos riesgos, yo puedo identificar en el trabajo de aplicación un riesgo interno. ¿Cuál es? La falta de conocimiento del personal. Entonces yo llego y hago ahí mi riesgo. Ah, ¿y cuál es el riesgo externo? A ver, yo identifiqué como riesgo externo, por ejemplo, el cambio de las políticas o de la normatividad. ¿Sí soy claro? Profe, más o menos. A mí no me está quedando muy claro la verdad. Profe, venga, bueno, ¿y no puede poner ahí en pantalla la matriz para que hagamos un ejemplito, pues así, ya completo? Espérate, yo acá casualmente me estoy metiendo para buscarla. Sí, profe. Y otra cosa que no entiendo es el mapa. ¿Cuál mapa, preciosa? El de la hoja 2, sí. Es que acuérdese, ¿se acuerda que le mostré en color? No, sí, usted me mostró que uno le pone una calificación. Exacto. Pero no. ¿Y quién lo va a generar? Lo genera usted cuando saca el riesgo, preciosa. No, profe, vea, es que hagamos una cosa, hagamos un ejemplo y de ahí lo pasamos al mapa de color. Sí, para que nos quede todo más claro. Yo creo que es mejor. Bueno, espérate que ya estoy abriendo acá el archivo. Espérate que ya me está abriendo acá el archivo. Tranquilo, profe, yo no tengo afán. Bueno, espérate, les comparto. Ay. ¿Ya lo están viendo? Sí, profe. Listo. Vea que acá inclusive yo les pongo actividad para implementar la solución del trabajo de aplicación. ¿Cuál es el riesgo que yo estoy teniendo? Mire acá los mapas. ¿Cierto? Y acá está la lista de riesgos. Tipo de riesgo estratégico, operativo, de cumplimiento, de imagen financiero, factor de riesgo social, cultura, ¿cierto? Yo llego acá y digo, ¿qué actividad tengo? Entonces, por ejemplo, formación. Formación. ¿Qué tipo de riesgo es? ¿Eso es interno o es externo? Interno. Ese es un riesgo interno. Muy bien. Ay, perdón. Interno. ¿Qué tipo de riesgo es? Estratégico, operativo, cumplimiento financiero, tecnológico. Operativo. Ese puede ser un operativo.
Ujú. ¿Ese es un factor de riesgo externo? No. Entonces no aplica. Muy bien. ¿Ese puede ser un factor de riesgo interno? ¿De cuál de Sí. ellos? Puede ser a ver, cumplimientos, sistemas de procesos y procedimientos, puede No, ser. señora. Recursos Recursos humanos, porque humanos. estoy hablando de Ah, formación. sí, porque ellos son los que los tienen que formar, sí, señor. Claro. ¿Cuáles son las consecuencias? Eh, errores, pues que se presenten errores en los Errores. procesos. Muy bien. Errores en los procesos. Ujú, ¿Por qué? Por la falta de formación, ¿cierto? Ojo, ujú. la falta de Sí. formación me puede generar errores. ¿Qué probabilidad tengo yo de que eso me pase? Posible. Listo, vamos. Probable, probable. Probable o Probable. posible. Listo. Ujú. ¿Cuál es el impacto que yo voy a tener en eso? Pues según en lo que se equivoque entre la empresa, pero Eh, puede ser mayor. Catastrófico, vamos a colocarlo catastrófico. Sí, eso No no es muy puede ¿Por, afectar. exagerado. ¿Por qué puede ser catastrófico, amor? Porque resulta y sucede que usted me está diciendo error en el proceso y ese error en el proceso es algo catastrófico porque significa que ¿dónde voy a ver yo el resultado? En la baja de las ventas. Ajá, Porque el sí. proceso, porque el producto puede salir defectuoso, entonces me lo tienen que devolver. Sí, sí, profe, tiene razón. Yo lo estaba mirando Eh, desde otro punto de vista, pero sí es verdad. ¿Alguien más iba a decir algo? Qué pena que es que no, por ahí escuché como que alguien iba a decir algo. Sí, sí, profe, yo. Sí, mi amor, Para mí de cuenta. pronto era una opción de moderado. Listo. Eso, si se dan cuenta que eso va a ser, depende del análisis que cada uno de ustedes haga. Este es un ejercicio que estamos haciendo como para que miremos cómo va a quedar. Pero ese análisis lo hace cada uno, es dependiendo, digamos, las circunstancias que ustedes pueden conocer. De acuerdo. Listo. ¿Cuál es la magnitud del riesgo? Puede ser alto, moderado, Alto. bajo, puede ser muy alto, ¿cierto? O Ujú. ¿Se dio extremo. cuenta que mismo me cambié de color? Ajá. ¿Qué medida de control va a desarrollar usted? Mitigarlos, asumirlo, Pero medidas de sustituir, control de qué, profe, ahí. amor, del riesgo que Del estamos error. identificando. Sí, No, sí, pero, a ver, medidas de cómo lo voy a controlar. sí, yo lo voy a Mitigando. mitigar. Eso, ¿Y, mitigando. y cómo lo voy a, qué es la mitigación? Ah, yo lo voy a formar. Ujú. Sí, sí se da cuenta por qué es preciosa. Sí, 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 profe, muy Ahora claro. dígame, ahora dígame usted cuál es la descripción de entonces de esa medida que usted va a hacer. Entonces yo voy a decir, entonces los voy a mandar a formación. Ujú. Listo. ¿Qué tipo de control tengo yo ahí? ¿Eso es correctivo o es preventivo? Correctivo. Muy bien. ¿Por qué? Porque acuerde que yo ya lo identifiqué ya que el problema que tengo yo es la falta de formación. Sí, Exacto. Preventivo es antes de. Antes de que posiblemente va a pasar. ¿Y quién es el responsable? Entonces voy a decir Pepito Pérez. Listo. ujú. Yo ahora, después de que ya voy y hago esto, yo ya estoy diciendo, mire, me dio la magnitud, es digamos, como amarillento. Yo vengo y lo traigo acá. Yo ya lo identifico. ¿Se fijan en este color que tengo acá? Mire, este. ¿De dónde lo estoy sacando yo, mis amores? De lo que O sea, acabamos de hacer. ese riesgo, según el color, vengo y lo ubico en esta tabla. Exacto. ¿Por qué? Porque Ah, usted me está diciendo, vea, es que es probable. Entonces vengo acá y yo digo, probable, ya veo que es acá. El ujú. impacto, perdón, el impacto. Yo dije que el impacto era catastrófico. Entonces quedé probable con catastrófico, Probable con catastrófico. pero no coincide el color. Espérate que ahí sí tienes toda la razón. Acá el color no me coincidió. Espérate, yo voy a Solamente acá una estamos cosa. daltónicos.
A ver, yo si lo pongo extremo. Yo creo que fue que puse mal el diseño de los colores. Porque mira, probable y catastrófico sí me da rojo. Me da acá. Profe, y uno no puede modificar eso. Sí, claro, amor, Porque en algo claro. en la matriz dice que tiene que quedar probable y catastrófico verde, verde lo pongo. No, Sí, pues no debería de ser así. sí, Lo sí, que no, pasa es que él lo inclusive, mide como un semáforo, ¿no, profe? sí, es que eso es. Pero O igual usted sea, me puede decir, lo vea, hacemos a respetando los es- colores. Ujú. exacto. Sí, pueden hacerlo respetando los colores, pero tienen toda la posibilidad de que usted me diga, vea, la matriz uno perdón, el riesgo uno que identificamos es probable y catastrófico, ¿cierto? Por lo Ujú, tanto, sí. allá me dio amarillo, acá me da rojo, entonces yo voy a decir acá, por ejemplo, riesgo uno, riesgo uno. Ujú. Yo ya sé que a este riesgo yo le tengo que hacer acciones, porque estamos en semáforo, Porque está en rojo. porque está en rojo, O entonces a eso sea, hay que ponerle cuidado. ujú. Y así Profe, sucesivamente. y si hay otro riesgo catastrófico, ponemos ahí riesgo uno y riesgo Y 3, por decir algo. riesgo O 3. sea, en un cuadrito nos pueden quedar varios riesgos. Totalmente de acuerdo. Sí. Nunca va a ser uno solo. Ah, No, es que eso no bueno. va a pasar. No, eso nunca va a pasar eso. Yo puedo Ah, tener ya. dos riesgos que me van a pasar. Ah, bueno. Entonces siempre vamos a tener en cuenta es que si es probable y catastrófico, tenemos que poner el riesgo y no pensamos en el color, sino que nos Exacto. coincida No piensen probable en y el color. catastrófico. Sí. Ah, bueno. Ah, listo. Listo, listo, profe. Ya sí me quedó súper claro. Muchas ¿Queda gracias. claro? Ay, ¿Tienen alguna otra duda? profe, qué pena, hablas con Sharon Mendoza, acabo de Hola. entrar y pues Oh, creo que me perdí una partecita. ¿Será que es posible que me la pueda repetir? Qué pena. Pero hay ¿Qué, que dar qué, video. Ah, qué quieres que te del repita? cuadro, es que tenía muchas dudas del cuadro. Ah, bueno. Acá, de todas maneras, si yo te lo voy a explicar así rapidito porque acuérdate que enseguida tengo otra asesoría. Sí, Yo tengo que identificar el riesgo del trabajo de aplicación que ustedes hicieron, ¿cierto? La ok, actividad, el riesgo si es interno, qué tipo de riesgo es, si ese riesgo se genera a partir de un factor interno o externo, yo lo escojo en estos dos, ¿cierto? ¿Cuál es la consecuencia si yo no mitigo ese error o ese riesgo, ¿cierto? ¿O qué sí. pasaría con ese riesgo? La probabilidad de que pase, el Ujú, riesgo, el impacto que va a tener y obviamente la magnitud que yo voy a tener de ese riesgo, ok, ¿sí? sí. La medida que yo voy a utilizar de ese control, de ese riesgo, perdón, digamos como cuál es la acción que yo voy a darle a ese control a ese riesgo que tengo, qué tipo de riesgo es, si es interno, si es correctivo o preventivo y quién es el responsable. Cuando yo ya los identifico acá, me vengo después al mapa Ujú, y comienzo a identificar, según la probabilidad y el impacto, dónde voy a colocar el riesgo 1, el riesgo 2, el riesgo 3, el riesgo 4 en todo este mapa. ok. ¿Sí, sí queda claro? Sí, sí. De todas maneras, preciosa, ahí en la plataforma ya mismo les voy a subir el video como siempre. En la Ay, última partecita. muchas gracias, profesor. Sí, igual, si tienen dudas, escríbanme al correo que ustedes saben que yo de inmediato les contesto. Listo. Listo. Espérate que Listo. por acá alguien me estaba escribiendo por el chat, pero no me quiere abrir el chat. Ay, no sé por qué no me... Espera, yo dejo Ah, bueno, ¿qué? Sí, ahí me está diciendo alguien que sí, que sí, que sí. Marcela, ¿sí te queda claro ahora sí? Porque antes me había dicho no. Y ahora me dice sí. ¿Sí te queda claro, Marcela? Ok. Bueno,
qué pena tenerlos que dejar así, pero es que tengo ya enseguida a las 8:15 tengo la otra clase. Ya saben, fíjense en este video, en la última parte, que ahí ahí quedó registrada la explicación. ¿Les parece? Listo, profe, muchas Sí, gracias, gracias. Feliz profesor. noche. Sí, profe, Bueno. nos quedó muy claro. Gracias. Que estén muy bien. Feliz noche. Muchas gracias por todo. Se cuidan. A usted, profe, chao. Chao.